En los días antiguos, cuando el rey Saúl gobernaba Israel, las tierras estaban marcadas por constantes disputas entre las tribus hebreas y los filisteos, un pueblo guerrero conocido por su destreza en el combate y sus armas de hierro. Uno de estos enfrentamientos llevó a los ejércitos de ambos bandos al valle de Ela, un lugar rodeado de colinas donde resonaban los ecos de los cascos de los caballos y el clamor de los soldados preparando sus estrategias. Por un lado del valle, el ejército de Israel se posicionaba con cautela, encabezado por Saúl, cuyo semblante reflejaba la preocupación que sentía por su pueblo. En la colina opuesta, los filisteos ocupaban un lugar estratégico, confiados en su fuerza y en el imponente campeón que lideraba sus filas, Goliat de Gat. Este guerrero era más que un hombre. Era una visión aterradora, una sombra colosal que parecía desafiar la misma idea de esperanza. Goliat era un gigante, su altura alcanzaba casi los 3 metros y su presencia era una mezcla de fuerza y arrogancia. Llevaba una armadura de bronce que relucía bajo el sol y una lanza cuya punta parecía capaz de atravesar cualquier escudo. Cada mañana, durante 40 días, Goliat descendía al valle y lanzaba su desafío al ejército israelita. Con una voz que resonaba como un trueno, gritaba: «Elegid a vuestro campeón y enviadlo a luchar contra mí. Si me vence, nosotros seremos vuestros siervos, pero si yo lo derroto, vosotros seréis nuestros esclavos». Los hombres de Israel temblaban al oír estas palabras. No había nadie que se atreviera a enfrentarlo. La valentía parecía desvanecerse cada vez que Goliat aparecía, y Saúl, aunque era el rey, también dudaba. Cada noche, alrededor de las hogueras, los soldados susurraban historias sobre el gigante, alimentando el miedo colectivo. Las estrellas, testigos de la desolación, parecían brillar con tristeza sobre el campamento israelita. A kilómetros de distancia, en una pequeña aldea llamada Belén, vivía un joven pastor llamado David. Era el menor de los 8 hijos de Isaí, un hombre respetado en la comunidad. Mientras sus hermanos mayores servían en el ejército de Saúl, David cuidaba de las ovejas de su padre. Aunque era joven y de apariencia humilde, su corazón estaba lleno de coraje, y su fe en el Dios de Israel era inquebrantable. Una mañana, Isaí llamó a David y le entregó una bolsa con provisiones, panes, quesos y granos tostados. Le pidió que los llevara al campamento donde estaban sus hermanos y que regresara con noticias sobre ellos. David, obediente y lleno de entusiasmo, emprendió el viaje al amanecer. Durante el trayecto, observó cómo el paisaje cambiaba de las suaves colinas de Belén al terreno más accidentado que rodeaba el valle de Ela. Los caminos estaban llenos de comerciantes y viajeros que hablaban en susurros sobre el conflicto entre los israelitas y los filisteos. Las historias sobre el gigante llegaban incluso a las aldeas más remotas, y cada relato añadía nuevos detalles que alimentaban el mito. Cuando David llegó al campamento, el ambiente era tenso. Los soldados iban y venían, pero sus rostros mostraban más incertidumbre que determinación. David encontró a sus hermanos en la línea trasera del ejército, conversando entre ellos. Al entregarles las provisiones, su curiosidad no pudo contenerse. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó David, notando el silencio que envolvía el valle. Antes de que sus hermanos pudieran responder, el rugido de Goliat se escuchó desde el otro lado del campo. El gigante había salido una vez más, desafiante, repitiendo sus amenazas y burlas. David observó cómo los hombres de Israel retrocedían, sus corazones llenos de temor. «¿Quién es este filisteo incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios vivo?», exclamó David, indignado. Eliab, el hermano mayor de David, lo miró con severidad. «¿Por qué has venido aquí, David? Esto no es un lugar para niños.
vuelve a cuidar las ovejas de nuestro padre. No necesitamos de tus palabras arrogantes. Pero David no se dejó intimidar. Su indignación era evidente y comenzó a preguntar a los soldados qué se haría por aquel que derrotara al gigante. Al enterarse de que el rey Saúl prometía riquezas, la mano de su hija en matrimonio y la exención de impuestos para la familia del vencedor, David sintió que algo ardía en su interior. «Llevaré este asunto al rey», dijo con determinación. Las palabras de David pronto llegaron a oídos de Saúl, quien lo mandó llamar. Cuando David se presentó ante él, el contraste era evidente. El joven pastor no llevaba armadura ni armas, tan solo su cayado y una honda que colgaba de su cinturón. Sin embargo, sus ojos brillaban con una confianza que parecía desafiar la lógica. «¿Tú lucharás contra Goliat?», preguntó Saúl, incrédulo. David asintió. «Tu siervo ha enfrentado leones y osos mientras cuidaba las ovejas de su padre. El mismo Dios que me salvó de ellos me librará de este filisteo». Saúl, aunque dudoso, no tenía otras opciones. La desesperación del momento lo llevó a aceptar la valentía de David. Ordenó que le colocaran su propia armadura, pero el joven apenas podía moverse con ella. Finalmente, David decidió confiar en lo que conocía. Tomó su cayado, su honda y 5 piedras lisas que recogió del arroyo cercano. Antes de partir, David miró al rey y a los soldados que lo rodeaban. «El Señor no necesita espadas ni lanzas para salvar a su pueblo. La batalla es suya, y Él me dará la victoria». Mientras David descendía hacia el valle, los murmullos entre los soldados crecían. Algunos lo veían como un loco, otros como un símbolo de esperanza. En la colina opuesta, Goliat se rió al verlo, burlándose de su tamaño y de su apariencia. «¿Acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos?», gritó Goliat, riendo. Pero David, sin vacilar, avanzó con paso firme, listo para enfrentar al gigante. La tensión en el aire era palpable, como si el destino de ambos ejércitos dependiera de aquel momento. El sol se alzaba imponente sobre el valle de Ela, iluminando el suelo polvoriento que pronto sería el escenario de un enfrentamiento inolvidable. De un lado, Goliat, el coloso filisteo, que avanzaba con pasos pesados, haciendo vibrar la tierra bajo su peso. Del otro, David, el joven pastor, cuyo cuerpo menudo parecía insignificante frente a la figura titánica del gigante. Los soldados israelitas y filisteos observaban desde las colinas conteniendo el aliento. Nadie había imaginado que un muchacho, armado solo con una honda y unas piedras, se ofrecería como campeón de Israel. Las murmuraciones en las filas crecían, divididas entre la incredulidad y la esperanza. David se detuvo en medio del campo, sintiendo el viento cálido que traía consigo el eco de las burlas del enemigo. «Ven aquí, muchacho», rugió Goliat, alzando su lanza hacia el cielo. «Hoy entregaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». La sonrisa sardónica del gigante hizo que los filisteos estallaran en carcajadas. Pero David, lejos de retroceder, respondió con una voz firme que resonó con autoridad. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y toda esta asamblea sabrá que no es con espada ni con lanza como salva el Señor». El silencio cayó sobre el valle. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los ojos de Goliat se entrecerraron, y su risa se transformó en un gruñido de furia. Con un rugido, comenzó a avanzar, balanceando su lanza como si quisiera barrer el suelo mismo bajo los pies de David. El joven pastor no perdió el tiempo.
Mientras Goliat se acercaba, David metió una mano en su zurrón y sacó una de las piedras que había recogido del arroyo. La colocó en su honda con movimientos precisos, fruto de años de práctica mientras cuidaba las ovejas de su padre. El mundo alrededor desapareció. Solo existían él, el gigante, y el peso de aquella piedra en su mano. Goliat levantó su brazo para lanzar su lanza, pero David fue más rápido. Giró la honda con fuerza, liberando la piedra con un movimiento perfecto. El proyectil voló por el aire como un rayo, surcando el espacio entre ellos con una velocidad letal. Antes de que Goliat pudiera reaccionar, la piedra impactó en su frente, justo en el único lugar descubierto de su armadura. El sonido del impacto fue seco, como el chasquido de una rama quebrada. Goliat se detuvo en seco, su expresión de ira transformándose en una mezcla de sorpresa y vacío. El gigante tambaleó, sus piernas cedieron, y su colosal cuerpo se desplomó hacia adelante, levantando una nube de polvo al caer. Un grito ahogado recorrió ambas colinas. Los filisteos, que habían estado celebrando la supuesta victoria de su campeón, quedaron paralizados por la incredulidad. Los israelitas, por otro lado, permanecieron en silencio, como si no pudieran creer lo que acababan de presenciar. David se acercó al cuerpo inmóvil de Goliat con paso decidido. Sacó la espada del gigante, que era tan pesada que requería ambas manos para sostenerla, y con un solo movimiento cortó la cabeza del filisteo. Luego, alzándola en alto, giró hacia el ejército de Israel y gritó: «El Señor ha entregado a este filisteo en nuestras manos. Adelante, destruyamos al enemigo». El grito de David rompió el hechizo que parecía haber atrapado a los soldados de Israel. Con renovada valentía se lanzaron al ataque. Los filisteos, viendo a su campeón derrotado y al ejército israelita cargando contra ellos, entraron en pánico y comenzaron a huir. El campo de batalla se llenó de caos. Los soldados israelitas persiguieron a los filisteos hasta las puertas de sus ciudades, mientras el eco de sus victorias resonaba en el valle. Los hombres regresaron al campamento con botines de guerra y una historia que contar, pero la atención de todos estaba puesta en David, el joven que había derrotado al gigante. Al regresar al campamento, David fue llevado ante el rey Saúl, quien lo observó con una mezcla de asombro y admiración. La cabeza de Goliat colgaba de la mano de David, una prueba tangible de su victoria. «¿De quién eres hijo, joven valiente?», preguntó Saúl, su voz teñida de respeto. «Soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén», respondió David con humildad, inclinando la cabeza. Saúl lo miró por un momento más antes de asentir. Aunque las palabras eran pocas, en su interior sabía que había algo especial en este muchacho. Había demostrado un coraje que muchos hombres mayores y más experimentados no podían igualar. La noticia de la victoria de David se extendió rápidamente por todo Israel. Las mujeres cantaban canciones en las calles, alabando al joven pastor que había salvado al pueblo del yugo de los filisteos. Los ancianos hablaban de la intervención divina y los niños soñaban con ser tan valientes como él. Sin embargo, mientras el pueblo celebraba, Saúl comenzó a experimentar algo diferente en su corazón, una semilla de envidia. Aunque David había actuado con pureza de intención, la atención que recibía despertaba en el rey un temor que no podía ignorar. Pero ese conflicto interno aún estaba lejos de mostrarse por completo. Esa noche, mientras los soldados descansaban y las hogueras ardían en el campamento, David se apartó por un momento. En la quietud del valle, donde solo el viento susurraba entre las rocas, levantó su mirada al cielo estrellado. «Gracias, Señor, por esta victoria», murmuró. «Todo lo que tengo y todo lo que soy te pertenece. Guíame siempre, para que no me desvíe de tu camino».
La luna iluminaba su rostro, y aunque David no lo sabía, ese momento marcaría el inicio de un destino mucho más grande del que podía imaginar. Había derrotado a un gigante, pero los desafíos que vendrían serían aún mayores, y su fe sería puesta a prueba de maneras que aún no podía comprender. Esa noche, el valle de Ela volvió a la calma, pero el eco del enfrentamiento entre David y Goliat permanecería por siempre en la memoria de aquellos que lo presenciaron. Y así, el pastor se convirtió en héroe, aunque en su corazón seguía siendo el mismo joven que cuidaba las ovejas en las colinas de Belén. El nombre de David se extendió rápidamente por todo Israel, y dondequiera que iba, los cánticos de las mujeres lo alababan. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10.000. Era un tributo que resonaba con orgullo y alegría en los corazones del pueblo, pero que empezaba a sembrar una sombra en el espíritu del rey Saúl. La admiración hacia el joven pastor pronto se transformó en inquietud. Aunque David seguía sirviendo al rey con humildad y dedicación, la semilla de la envidia había echado raíces profundas en el corazón del monarca. Después de la victoria contra los filisteos, David fue integrado en la corte de Saúl. Su talento no solo era evidente en la batalla, también tenía un don para la música. Con su arpa aliviaba los tormentos que cada vez con más frecuencia afligían al rey. Había noches en las que el espíritu de Saúl se agitaba como una tormenta, y solo las melodías de David parecían calmar su alma. Pero incluso en esos momentos de paz, Saúl sentía que una sombra lo acechaba. ¿Qué pasaría si este joven, amado por el pueblo, intentara arrebatarle el trono? Un día, mientras David tocaba su arpa en el salón del trono, Saúl no pudo contener su ira. El rey, consumido por los celos, tomó su lanza y la arrojó hacia David, intentando clavarlo contra la pared. Pero el joven, ágil y atento, se apartó justo a tiempo. La lanza se incrustó en la madera con un golpe seco, y el eco del impacto resonó en la estancia. David se quedó inmóvil por un instante, procesando lo que acababa de suceder. Miró al rey, pero no encontró explicaciones ni disculpas. Solo vio una mirada cargada de frustración y furia. Sin decir una palabra, David dejó el arpa y salió de la habitación. Desde ese día, entendió que su relación con Saúl nunca volvería a ser la misma. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión creciente en la corte. Saúl intentó ocultar sus verdaderos sentimientos, pero sus acciones lo traicionaban. Comenzó a enviar a David a misiones peligrosas, con la esperanza de que el joven pereciera en alguna de ellas. Pero, para su desesperación, David regresaba triunfante en cada ocasión. Cada victoria consolidaba aún más su posición como héroe entre el pueblo, y esto solo alimentaba el resentimiento del rey. Una de las misiones que Saúl planeó con astucia fue ofrecerle a David la mano de su hija menor, Mical. Aunque el gesto parecía un honor, en realidad era una trampa. Saúl pidió como dote algo que consideraba imposible: 100 prepucios de filisteos. Era una tarea que, en su mente, aseguraría la muerte de David en el campo de batalla. Sin embargo, el joven aceptó el desafío sin dudar. David reunió a un pequeño grupo de hombres leales y se lanzó a la tarea con determinación. Durante días, combatieron en los territorios filisteos, enfrentando peligros que habrían hecho retroceder a cualquier otro. Pero David no solo cumplió con la demanda del rey, la superó. Regresó con el doble de lo solicitado, presentando 200 prepucios ante Saúl como prueba de su victoria. El rey, aunque impresionado, no podía ocultar su disgusto. David se casó con Mical, y el pueblo celebró la unión con alegría. Pero en el corazón de Saúl, la envidia había crecido hasta convertirse en un odio insostenible. Empezó a ver a David no solo como un rival, sino como una amenaza directa a su reinado.
Mientras tanto, el vínculo entre David y Jonatán, el hijo mayor de Saúl, se fortalecía cada día más. Jonatán, un guerrero valiente y leal, reconocía en David no solo un amigo, sino a alguien elegido por Dios para grandes propósitos. Su amistad era tan profunda que Jonatán hizo un pacto con David, prometiéndole su apoyo incondicional, incluso si significaba enfrentarse a su propio padre. Una noche, mientras el viento soplaba con fuerza alrededor del campamento, Jonatán se reunió en secreto con David. Las llamas de una pequeña fogata iluminaban sus rostros, y la tensión en el aire era palpable. «Mi padre busca tu vida, David», confesó Jonatán con pesar. «He intentado razonar con él, pero su ira no conoce límites. Debes tener cuidado». David asintió, agradecido por la advertencia, pero su rostro reflejaba la carga que llevaba en su corazón. «No entiendo por qué me odia tanto», dijo David, su voz teñida de tristeza. «He servido con lealtad, he enfrentado peligros por su causa. Nunca he deseado nada más que hacer lo correcto ante los ojos de Dios». «Lo sé, amigo mío», respondió Jonatán, «pero el corazón de mi padre está oscurecido por los celos. Te ayudaré en todo lo que pueda, pero debes estar preparado. Habrá momentos en los que solo podrás confiar en tu fe y en el Señor». Ambos hombres sellaron su pacto con una oración, confiando en que su amistad los sostendría en los tiempos difíciles que se avecinaban. El conflicto entre David y Saúl alcanzó un punto crítico cuando el rey dio órdenes directas a sus guardias de matar al joven. Mical, ahora la esposa de David, descubrió el complot y actuó rápidamente para salvarlo. En la oscuridad de la noche, ayudó a su esposo a escapar por una ventana, cubriendo su huida con astucia. Colocó un ídolo en la cama y lo cubrió con mantas, haciendo creer a los guardias que David estaba enfermo. Cuando los hombres de Saúl entraron para capturarlo, descubrieron el engaño demasiado tarde. David ya estaba lejos, huyendo hacia los desiertos y montañas, donde comenzaría una vida como fugitivo. Pero incluso en medio del peligro, su fe permanecía firme. Sabía que Dios tenía un propósito para él y confiaba en que cada paso lo acercaría a ese destino. Esa noche, mientras descansaba en una cueva solitaria, David levantó su voz en oración. «Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Aunque los enemigos me rodeen, no temeré, porque sé que estás conmigo. Guíame y ayúdame a permanecer justo incluso en medio de la adversidad». Y así, el joven pastor convertido en héroe inició un nuevo capítulo en su vida, uno marcado por la persecución, pero también por la promesa de un futuro que aún no podía imaginar. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rojizos cuando David llegó a las montañas de Adulam, un lugar agreste y solitario que ofrecía refugio para quien huía del peligro. Allí, entre las rocas y cuevas, encontró un respiro temporal de la persecución de Saúl. Sin embargo, la paz no duraría mucho. La sombra del rey seguía pesando sobre él, y David sabía que su vida sería una constante carrera mientras Saúl se mantuviera en el poder. En aquellos días, las noticias de la situación de David se extendieron rápidamente por las tribus de Israel. Muchos que se sentían descontentos con la opresión de Saúl comenzaron a buscar al joven pastor en su refugio. Hombres endeudados, marginados y perseguidos se reunieron a su alrededor, reconociendo en él a un líder capaz de guiarlos hacia algo más grande. Pronto, David no estuvo solo. Tenía un grupo de 400 hombres dispuestos a luchar a su lado. La cueva de Adulam se convirtió en un improvisado campamento. Aunque los hombres que llegaban a él eran diversos, todos compartían un deseo común: esperanza. David, con su carácter carismático y su fe inquebrantable, se ganó su confianza rápidamente. No los trataba como un líder distante, sino como un igual.
Compartía su comida, escuchaba sus preocupaciones y los entrenaba para enfrentar los desafíos que vendrían. Una noche, mientras el viento frío se colaba por las grietas de la cueva, David reunió a sus hombres en torno a una fogata. Las llamas bailaban, proyectando sombras en las paredes rocosas, y la atención de todos estaba fija en él. «Hermanos», dijo, su voz firme pero cálida, «no estamos aquí por casualidad. Cada uno de nosotros ha sido traído a este lugar por un propósito mayor. Puede que ahora seamos fugitivos, pero el Señor tiene un plan para nosotros. Si permanecemos unidos y confiamos en Él, veremos un día en el que la justicia prevalezca». Las palabras de David infundieron ánimo en sus seguidores. Aunque muchos de ellos habían llegado al campamento desesperados, ahora sentían que formaban parte de algo significativo. David no solo los estaba liderando, les estaba devolviendo la dignidad y el sentido de pertenencia. Mientras tanto, en la corte de Saúl, la frustración del rey crecía cada día. A pesar de los esfuerzos de sus soldados para capturar a David, el joven siempre lograba escapar. Saúl comenzó a obsesionarse con la idea de eliminarlo, descuidando otros asuntos del reino. Los consejeros intentaron calmarlo, pero la semilla de la paranoia había echado raíces profundas en su mente. Una mañana, Saúl recibió noticias de un espía. David y sus hombres estaban refugiados en Keila, una pequeña ciudad en las fronteras del territorio filisteo. Saúl vio esto como una oportunidad perfecta para atraparlo. Reunió a su ejército y partió hacia Keila, decidido a sitiar la ciudad si era necesario. Sin embargo, David tenía aliados leales que le informaron de los movimientos del rey. Al enterarse de que Saúl se acercaba, David buscó la guía divina. Se arrodilló en una esquina de la cueva, cerró los ojos y elevó una oración. «Señor, Dios de Israel, he oído que Saúl viene a destruir Keila por mi causa. ¿Entregarán los habitantes de la ciudad a mi enemigo? Muéstrame el camino que debo seguir». La respuesta fue clara. Los habitantes de Keila, temerosos de las represalias de Saúl, lo traicionarían. David sabía que no podía poner en peligro a la ciudad ni a su gente. Con el corazón pesado, ordenó a sus hombres que abandonaran Keila y se internaran más en las montañas. El tiempo pasó, y la vida como fugitivo se convirtió en una rutina para David y sus seguidores. Se movían constantemente, cambiando de lugar antes de que los soldados de Saúl pudieran alcanzarlos. En el desierto de Sif encontraron otro refugio temporal, pero incluso allí no estaban completamente seguros. Los sifeos, habitantes de la región, informaron a Saúl sobre el paradero de David, con la esperanza de ganarse el favor del rey. Saúl reunió a su ejército una vez más y partió hacia Sif. Mientras tanto, David, consciente del peligro, se retiró al desierto de Engadi, una región rocosa llena de cuevas que ofrecían múltiples escondites. La persecución se convirtió en un juego de estrategia, con Saúl acercándose peligrosamente en varias ocasiones solo para perder a David en el último momento. Una tarde, mientras David y sus hombres descansaban en una de las cuevas de Engadi, escucharon ruidos en la entrada. Los susurros y pasos revelaron que Saúl había llegado al lugar, buscando refugio del calor del día. El rey entró solo, sin saber que David y sus hombres estaban escondidos en las sombras. Los hombres de David lo miraron expectantes. Esta era la oportunidad perfecta para acabar con Saúl de una vez por todas. Uno de ellos susurró: «Hoy es el día que el Señor te prometió. Él ha entregado a tu enemigo en tus manos». David se acercó sigilosamente, su daga en la mano. Pero en el último momento se detuvo. En lugar de atacar, cortó un pedazo del manto de Saúl y regresó a la oscuridad de la cueva. Sus hombres lo miraron con desconcierto. «No levantaré mi mano contra el ungido del Señor», dijo David en voz baja.
No importa lo que él haya hecho, sigue siendo el rey elegido por Dios. Su destino no está en mis manos. Cuando Saúl salió de la cueva, David lo siguió a cierta distancia. Desde una colina cercana, alzó la voz: «Mi señor, el rey». Saúl se detuvo, sorprendido al reconocer la voz de David. Este se inclinó en señal de respeto, sosteniendo el pedazo de manto que había cortado. «Hoy tuve la oportunidad de matarte, pero no lo hice», dijo David. «¿Por qué crees que quiero hacerte daño? No tengo intención de rebelarme contra ti. Que el Señor juzgue entre tú y yo, y que Él sea mi defensor». Las palabras de David resonaron en el valle. Saúl, conmovido y avergonzado, comenzó a llorar. «Eres más justo que yo, David», dijo. «Me has tratado con bondad, mientras que yo solo he buscado tu muerte. Sé que algún día serás rey y que el reino de Israel estará en tus manos. Prométeme que no destruirás a mi familia cuando eso suceda». David juró solemnemente y Saúl regresó a su campamento. Aunque la persecución cesaría temporalmente, David sabía que no podía bajar la guardia. La montaña de Adulam le había enseñado una lección importante. La verdadera fuerza no estaba en la venganza, sino en la fe y la paciencia. Tras el inesperado encuentro en la cueva de Engadi, David y sus hombres retomaron su vida errante en el desierto, conscientes de que la tregua con Saúl no duraría para siempre. Aunque el rey había mostrado arrepentimiento, David sabía que la envidia y la inseguridad podían resurgir en cualquier momento. La sombra de la persecución seguía acechándolo. En aquellos días, David recibió la visita de profetas y ancianos que reconocían en él al futuro rey de Israel. Entre ellos estaba Gad, un profeta que le ofreció palabras de esperanza y dirección. «El Señor está contigo, David», le dijo Gad. «Aunque tu camino esté lleno de desafíos, Él no permitirá que caigas en manos de tus enemigos. Sigue confiando en su propósito». David escuchaba con atención, pero en su interior cargaba una mezcla de emociones. Su fe permanecía firme, pero las constantes amenazas y la responsabilidad de liderar a sus hombres pesaban sobre él. En cada decisión buscaba la guía divina, sabiendo que cualquier error podía poner en peligro a quienes lo seguían. Un día, mientras se encontraban en el desierto de Parán, David recibió noticias de un hombre llamado Nabal, un rico terrateniente de la región de Carmelo. Nabal poseía extensos rebaños y disfrutaba de una vida de abundancia, pero su fama como un hombre áspero y egoísta era conocida en toda la zona. Durante semanas, los hombres de David habían protegido a los pastores de Nabal de los ataques de bandidos y animales salvajes, asegurándose de que sus rebaños permanecieran intactos. Con la llegada de la época de la esquila, un momento de gran celebración y generosidad en la cultura de Israel, David envió a 10 de sus hombres para pedir una muestra de agradecimiento. El mensaje era claro y respetuoso. «Paz para ti, Nabal, y para tu casa. Hemos cuidado de tus pastores y rebaños en el desierto. Nada les ha faltado mientras estuvieron bajo nuestra protección. Ahora que celebras la esquila, te pedimos humildemente que compartas algo de tu abundancia con tus siervos y con David, quien te ha servido fielmente». Sin embargo, la respuesta de Nabal fue tan brusca como inesperada. Cuando los hombres de David regresaron, contaron cómo Nabal había ridiculizado su petición. «¿Quién es David?», había dicho Nabal con desprecio. «¿Y quién es el hijo de Isaí? Hoy en día muchos siervos huyen de sus amos. ¿Por qué debería tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y dársela a hombres que ni siquiera conozco?». La furia de David fue inmediata. Después de todo lo que él y sus hombres habían hecho por Nabal, la respuesta del terrateniente no solo era insultante, sino también un acto de ingratitud que no podía tolerar.
«Cíñanse sus espadas», ordenó David a sus hombres. «Hoy le mostraremos a ese hombre lo que significa el respeto». 400 hombres se armaron y marcharon con David, dejando solo a 200 en el campamento para proteger sus provisiones. La ira ardía en el corazón de David, y en su mente se formaba un solo pensamiento: castigar la insolencia de Nabal. Mientras tanto, Abigail, la esposa de Nabal, se enteró de lo sucedido. A diferencia de su marido, Abigail era una mujer sabia y de buen juicio. Al escuchar el relato de uno de sus criados sobre cómo David había protegido los rebaños y la arrogante respuesta de Nabal, entendió inmediatamente la gravedad de la situación. Sin perder tiempo, reunió una generosa cantidad de provisiones: 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, una gran cantidad de grano tostado, pasas y tortas de higos. Cargó todo en burros y partió al encuentro de David. Cuando Abigail vio a David y sus hombres avanzando hacia la propiedad de Nabal, descendió de su burro y se postró ante él. Su gesto humilde y respetuoso captó la atención del joven líder, que detuvo su marcha. «Mi señor», dijo Abigail con una voz llena de sinceridad, «permite que yo, tu sierva, hable contigo. No tomes en cuenta a mi marido, Nabal. Su nombre significa necio, y ciertamente lo es. Pero yo no supe de tus hombres ni de tu petición hasta ahora. Aquí está este presente para ti y para los que te acompañan. Por favor, acepta mi disculpa y ten piedad de nosotros». David observó a la mujer frente a él. Su humildad y sabiduría contrastaban enormemente con la actitud de su marido. Las palabras de Abigail tocaron su corazón, calmando la ira que lo había consumido. «Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hoy te ha enviado a mí», respondió David. «Y bendita seas tú, que has evitado que cometa un gran mal. Juro que, de no haber sido por tu intervención, no habría quedado ni un solo hombre en la casa de Nabal para el amanecer». David aceptó los regalos y le aseguró a Abigail que no buscaría venganza contra su familia. Con un corazón agradecido, Abigail regresó a su hogar, mientras David y sus hombres volvieron al campamento. Esa noche, mientras Nabal celebraba un banquete digno de un rey, ajeno a lo que había sucedido, Abigail permanecía en silencio, reflexionando sobre lo cerca que habían estado de la destrucción. Al día siguiente, cuando el efecto del vino desapareció, le contó a Nabal todo lo ocurrido. Al escuchar cómo David había estado a punto de atacar y cómo ella había intervenido, el rostro de Nabal se tornó pálido. El impacto fue tan grande que sufrió un derrame y quedó inmóvil. 10 días después, Nabal murió. Cuando David se enteró de la muerte de Nabal, reconoció la mano de Dios en los acontecimientos. «Bendito sea el Señor, que ha hecho justicia por mí y ha impedido que derramara sangre en vano», dijo. Poco después, David envió mensajeros a Abigail, pidiéndole que se convirtiera en su esposa. Abigail aceptó, reconociendo en David a un hombre guiado por Dios. Con su sabiduría y carácter se unió a él, fortaleciendo su camino hacia el destino que le esperaba. Mientras David continuaba liderando a sus hombres y enfrentando nuevos desafíos, su fe y su carácter seguían siendo moldeados por las pruebas. La persecución de Saúl continuaría, pero cada día David demostraba que el liderazgo verdadero no se basaba en la fuerza ni en la venganza, sino en la justicia, la sabiduría y la confianza en Dios. Mientras David seguía siendo un fugitivo, el desierto de Zif se convirtió en su próximo refugio. Rodeado de colinas rocosas y vastas planicies, este lugar inhóspito ofrecía protección contra los ejércitos de Saúl, pero también representaba un desafío constante para él y sus hombres. Los recursos eran escasos y la tensión de la persecución no daba tregua.
Sin embargo, David encontraba consuelo en su fe, levantando oraciones en las noches estrelladas, cuando el desierto se convertía en un templo silencioso. Saúl, por su parte, no cesaba en su obsesión por capturarlo. Con cada día que pasaba, su ira hacia David se intensificaba, alimentada por su paranoia y el temor de perder el trono. Fue en este contexto que los habitantes de Zif, buscando ganarse el favor del rey, le informaron sobre el paradero de David. Saúl, al escuchar la noticia, reunió 3,000 de sus mejores hombres y marchó hacia el desierto con la intención de acabar con su rival de una vez por todas. David, al enterarse de que Saúl se acercaba, envió espías para confirmar la ubicación del campamento del rey. Cuando supo que Saúl y su ejército estaban acampados en una llanura, decidió actuar. En lugar de huir, como muchos habrían esperado, David optó por enfrentar la situación con audacia y estrategia. Una noche, mientras la luna iluminaba débilmente el desierto, David reunió a algunos de sus hombres más cercanos. Entre ellos estaba Abisai, un guerrero valiente y leal. «Esta es nuestra oportunidad», dijo David en voz baja, señalando hacia el campamento enemigo. «Entraremos mientras duermen y veremos qué nos muestra el Señor». Sin dudar, Abisai se ofreció para acompañarlo. Ambos hombres se deslizaron silenciosamente entre las sombras, avanzando hacia el corazón del campamento enemigo. La calma de la noche era interrumpida únicamente por el susurro del viento y el suave crujido de las botas sobre la arena. Al llegar al centro del campamento, encontraron a Saúl dormido, con su lanza clavada en el suelo junto a su cabeza y una jarra de agua cerca. Los hombres que lo acompañaban, incluyendo a Abner, el jefe de su ejército, también estaban profundamente dormidos, como si un sueño pesado hubiera caído sobre ellos. Abisai susurró a David: «Dios ha entregado hoy a tu enemigo en tus manos. Déjame clavar la lanza en él de un solo golpe. No necesitaré otro». David lo miró con seriedad y negó con la cabeza. «No lo hagas. ¿Quién puede levantar su mano contra el ungido del Señor y quedar sin culpa? Si el Señor quiere, Él lo herirá, o llegará el día en que muera en batalla. Pero yo no seré quien tome su vida». En lugar de matar a Saúl, David tomó su lanza y la jarra de agua como pruebas de que había estado allí. Luego se retiraron tan silenciosamente como habían llegado, dejando el campamento sin ser descubiertos. Cuando David y Abisai regresaron a su propio campamento, el primero subió a una colina cercana y desde allí llamó al campamento de Saúl, levantando su voz para que lo escucharan. «Abner, hijo de Ner», gritó, «¿por qué no has protegido a tu señor, el rey? Alguien entró esta noche al campamento y pudo haberlo matado. Mira, aquí está la lanza del rey y su jarra de agua. ¿Dónde estabas tú?» Abner, confundido y avergonzado, no supo qué responder. Saúl, al escuchar la voz de David, se levantó y lo reconoció desde la distancia. «¿Eres tú, David, hijo mío?», preguntó Saúl, su voz cargada de emoción. «Sí, mi señor, el rey», respondió David. «Hoy tuve la oportunidad de matarte, pero no lo hice. ¿Por qué continúas persiguiéndome como si fuera un criminal? Mira la lanza y la jarra de agua que estaban junto a tu cabeza. Esto demuestra que no tengo intención de hacerte daño». Saúl, conmovido por las palabras de David, volvió a llorar. Por un momento, la dureza de su corazón pareció desvanecerse. «He pecado», dijo Saúl. «Vuelve, David, hijo mío. No te haré daño, porque hoy has valorado mi vida. Yo he actuado neciamente y he cometido un gran error». David, sin embargo, sabía que las palabras de Saúl, aunque sinceras en el momento, no garantizaban un cambio duradero. Decidió mantenerse alejado del rey, dejando que el Señor fuera quien decidiera el futuro de ambos. «El Señor recompensa a cada uno según su justicia y lealtad», respondió David.
Hoy he valorado tu vida, mi Señor, pero seguiré confiando en Dios para que Él sea mi juez. Con estas palabras, David lanzó la lanza de vuelta al campamento de Saúl, como un gesto de paz, y ambos hombres tomaron caminos separados una vez más. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de alivio y tensión. Aunque Saúl había prometido no perseguirlo más, David sabía que no podía bajar la guardia. Decidió buscar refugio fuera de las tierras de Israel, en territorio filisteo, un movimiento estratégico que le permitiría proteger a sus hombres y evitar más enfrentamientos con Saúl. David y sus seguidores se establecieron en la ciudad de Siclag, otorgada por Aquis, el rey filisteo de Gat. Allí, David vivió durante más de un año, manteniendo un delicado equilibrio entre su identidad como siervo de Dios de Israel y su aparente alianza con los filisteos. Mientras tanto, Saúl continuaba enfrentándose a sus propios demonios, cada vez más consumido por la desesperación y el temor al destino que parecía inevitable. En las noches tranquilas de Siclag, David reflexionaba sobre su vida y los caminos que había recorrido. Había enfrentado gigantes, ejércitos y la traición de un rey al que había servido con lealtad. Sin embargo, a través de todas las pruebas, su fe había permanecido intacta. En su corazón sabía que, aunque su camino estuviera lleno de desafíos, el Señor tenía un propósito mayor para él. El desierto de Sif y la llanura de Saúl le habían enseñado importantes lecciones sobre liderazgo, paciencia y confianza en Dios. Aunque aún no había llegado el día en que se sentaría en el trono de Israel, David estaba listo para enfrentarlo cuando llegara el momento. Por ahora, debía seguir adelante, guiando a sus hombres con sabiduría y esperando la guía divina para los próximos pasos de su destino. En Siclag, David encontró un breve respiro de la persecución de Saúl. Durante el tiempo que vivió bajo la protección del rey Aquis de Gat, llevó a cabo incursiones estratégicas contra los enemigos de Israel, asegurándose de mantener su verdadera lealtad intacta. Aunque aparentaba ser un aliado de los filisteos, cada acción de David fortalecía a su propio pueblo, preparando el terreno para el futuro que le aguardaba. Sin embargo, mientras David intentaba mantener la paz en Siclag, las tensiones crecían en Israel. Saúl, cada vez más atormentado, veía cómo su reino se desmoronaba poco a poco. Los filisteos reunieron un gran ejército para enfrentarse a Israel, y Saúl, desesperado por una guía divina, buscó al Señor. Pero el silencio fue su única respuesta. En un acto de desesperación, Saúl recurrió a una medium en Endor, buscando comunicarse con el espíritu de Samuel, el profeta que había ungido a David. La visión de Samuel no trajo consuelo, sino una dura verdad. El reino de Saúl estaba condenado, y David sería quien lo sucediera. Mientras tanto, David enfrentaba sus propios desafíos. Un día, mientras él y sus hombres estaban fuera en una de sus incursiones, Siclag fue atacada por los amalecitas. Estos enemigos implacables saquearon la ciudad, quemaron sus casas y tomaron cautivos a las mujeres y los niños, incluidas las esposas de David, Abigail y Ahinoam. Cuando David y sus hombres regresaron y vieron la devastación, un profundo dolor los invadió. Los hombres lloraron hasta que no les quedaron fuerzas, y algunos, en su desesperación, hablaron de apedrear a David, culpándolo por la tragedia. David, aunque abatido, buscó fortaleza en el Señor. En medio de la angustia, se apartó para orar, pidiendo dirección divina. Luego, con renovada determinación, se volvió hacia sus hombres. «El Señor me ha dicho que persigamos a los amalecitas», dijo. «Los alcanzaremos y recuperaremos todo lo que nos han quitado». Con estas palabras, reunió a sus hombres y emprendió la persecución.
En el camino encontraron a un esclavo egipcio abandonado por los amalecitas debido a su enfermedad. Después de darle comida y agua, el hombre les reveló la ubicación del campamento enemigo. David y sus hombres continuaron su marcha, avanzando con sigilo hasta llegar al campamento de los amalecitas. Cuando llegó el momento, David lideró un ataque sorpresa contra los amalecitas. La batalla fue feroz, pero su determinación y la fuerza de sus hombres prevalecieron. No solo derrotaron al enemigo, sino que recuperaron a todos los cautivos y los bienes saqueados. Ninguna vida se perdió, y el triunfo llenó a David y a sus hombres de gratitud y esperanza renovada. Regresaron a Siclag como héroes, celebrando la victoria y agradeciendo al Señor por su protección. David, en un gesto de generosidad, envió parte del botín a las ciudades de Judá, fortaleciendo los lazos con su propio pueblo. Este acto no solo mostró su liderazgo, sino también su sabiduría política, ganándose el favor de los ancianos y líderes de las tribus. Mientras David consolidaba su posición, Saúl enfrentaba su destino final. En la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, el ejército de Israel fue derrotado. Los hijos de Saúl, incluido Jonatán, el fiel amigo de David, murieron en combate. Saúl, gravemente herido y rodeado por el enemigo, decidió quitarse la vida, cayendo sobre su propia espada para evitar ser capturado. La noticia de la muerte de Saúl llegó a David en Siclag a través de un mensajero amalecita, quien afirmaba haber matado al rey en un acto de misericordia. Esperando una recompensa, el hombre presentó la corona y el brazalete real a David. Sin embargo, en lugar de premiarlo, David lo condenó por haber levantado la mano contra el ungido del Señor. La muerte de Saúl no trajo alegría a David. Al contrario, escribió una canción de duelo en honor al rey y a Jonatán, lamentando la caída de los héroes de Israel. Sus palabras resonaron como un testimonio de su respeto y amor por aquellos que habían sido parte de su vida, incluso en medio del conflicto. «¿Cómo han caído los valientes?», clamaba David. «Jonatán, hermano mío, eras querido para mí. Tu amor me fue más precioso que el amor de las mujeres». Con la muerte de Saúl, el camino hacia el trono quedó abierto para David. Los ancianos de Judá lo ungieron como rey en Hebrón, reconociéndolo como el líder elegido por Dios. Sin embargo, no todo Israel estaba listo para aceptarlo. Isboset, uno de los hijos de Saúl, fue proclamado rey en el norte bajo la influencia de Abner, el jefe del ejército de Saúl. Esto marcó el inicio de un periodo de tensiones entre las tribus del norte y del sur. Aunque David deseaba la unidad de Israel, la división persistía. Durante años, su reinado en Judá se consolidó mientras evitaba conflictos innecesarios con el reino de Isboset, esperando el momento en que Dios uniera a todo el pueblo bajo su liderazgo. En Hebrón, David continuó fortaleciendo su posición. Su carácter justo y su sabiduría para resolver disputas ganaron la confianza de su pueblo. Poco a poco, líderes y tribus del norte comenzaron a reconocer su capacidad para guiar a Israel hacia un futuro de paz y prosperidad. La muerte de Abner, seguida de la caída de Isboset, marcó el fin del reinado dividido. Finalmente, los líderes de todas las tribus vinieron a David en Hebrón, ofreciéndole el trono de todo Israel. Con humildad y gratitud, David aceptó, siendo ungido como rey de Israel en una ceremonia que simbolizó la unidad y renovación del pacto entre Dios y su pueblo. Mientras David se sentaba en el trono, su mirada se dirigió hacia Jerusalén, una ciudad que hasta entonces había estado en manos de los jebuseos. Reconociendo su importancia estratégica y espiritual, David lideró a su ejército en una campaña para conquistarla. La victoria fue decisiva, y Jerusalén se convirtió en la nueva capital del reino, conocida como la Ciudad de David.
Desde Jerusalén, David gobernó con justicia y equidad, trayendo un periodo de prosperidad y estabilidad a Israel. Sin embargo, en su corazón sabía que su camino no había terminado. El llamado de Dios sobre su vida aún lo desafiaba a ser un rey conforme al corazón del Señor, guiando a su pueblo no solo en la guerra, sino también en la fe y la obediencia a los mandamientos divinos. Consolidado como rey sobre todo Israel, David inició una etapa de prosperidad y unidad en el reino. Jerusalén, ahora su capital, se convirtió en un símbolo de fortaleza y devoción. David ordenó la construcción de un palacio en la ciudad y llevó el Arca de la Alianza a Jerusalén, declarando que el Señor era el verdadero centro de la vida de Israel. La procesión para trasladar el arca fue un momento de júbilo para el pueblo. David, vestido con ropas humildes, danzaba con fervor delante del arca mientras el pueblo cantaba y tocaba instrumentos. Aunque algunos, como Mical, su esposa, consideraron inapropiada su actitud, David respondió con humildad y alegría. «Danzaré ante el Señor», dijo, «porque Él me ha bendecido y me ha elegido para gobernar a su pueblo. Y aún más me humillaré si es para glorificarlo». Bajo su reinado, Israel vivió victorias militares significativas. David expandió las fronteras del reino, derrotando a los filisteos, moabitas y otros enemigos históricos. Sin embargo, en medio de estos logros, surgieron desafíos que pusieron a prueba no solo su liderazgo, sino también su carácter y su relación con Dios. Una tarde, mientras sus soldados estaban en campaña, David permaneció en Jerusalén. Desde la terraza de su palacio vio a Betsabé, una mujer de extraordinaria belleza, bañándose en el patio de su casa. El deseo se apoderó de él, y David, cegado por la tentación, la mandó llamar. Betsabé era la esposa de Urías, uno de los soldados más fieles de David. A pesar de esto, el rey cayó en el pecado, y Betsabé quedó embarazada. Al darse cuenta de las consecuencias de sus actos, David intentó ocultar la verdad. Llamó a Urías de la batalla con la esperanza de que pasara tiempo con su esposa, pero Urías, fiel a sus compañeros en el campo, se negó a disfrutar del hogar mientras sus hermanos luchaban. Frustrado, David tomó una decisión aún más oscura. Ordenó que Urías fuera enviado a la línea más peligrosa de batalla, donde seguramente encontraría la muerte. La orden se cumplió, y cuando llegó la noticia de la muerte de Urías, David tomó a Betsabé como su esposa. El pecado de David no pasó desapercibido para Dios. El profeta Natán fue enviado a confrontarlo con una historia que penetró profundamente en el corazón del rey. Había dos hombres en una ciudad, dijo Natán. Uno era rico y tenía muchas ovejas y vacas, y el otro era pobre, con solo una corderita que criaba con amor. Un día, el rico, en lugar de tomar una de sus muchas ovejas, tomó la corderita del pobre para prepararla como comida para un visitante. La ira de David se encendió al escuchar la historia. «Ese hombre merece la muerte», exclamó. «Pagará 4 veces el valor de la corderita por lo que ha hecho». Natán lo miró directamente a los ojos y dijo: «Tú eres ese hombre. Dios te ha dado el reino, te ha protegido de tus enemigos y te ha bendecido de muchas maneras. Pero has despreciado su palabra al tomar a Betsabé y matar a Urías». Las palabras de Natán atravesaron el alma de David. En ese momento, el peso de su pecado lo aplastó y su corazón se llenó de arrepentimiento. «He pecado contra el Señor», admitió, cayendo de rodillas. Natán respondió con una mezcla de firmeza y misericordia: «El Señor ha perdonado tu pecado, pero las consecuencias de tus acciones serán graves. La espada nunca se apartará de tu casa». El castigo de Dios se manifestó rápidamente. El hijo que Betsabé había concebido enfermó gravemente, y a pesar de las oraciones y el ayuno de David, el niño murió.
Este doloroso episodio marcó un antes y un después en la vida del rey. Aunque su fe en Dios permaneció intacta, David entendió que incluso los más grandes líderes están sujetos a las leyes divinas y deben rendir cuentas por sus actos. Después de la pérdida, Dios bendijo a David y Betsabé con otro hijo, Salomón, quien sería conocido como un rey de gran sabiduría y el constructor del templo del Señor. A pesar de sus errores, David continuó gobernando con justicia, pero las palabras de Natán sobre la espada que no se apartaría de su casa se cumplieron. Los conflictos dentro de su familia lo atormentaron durante el resto de su vida. Su hijo Amnón cometió una terrible injusticia contra su hermana Tamar, lo que llevó a su hermano Absalón a buscar venganza. Absalón, lleno de resentimiento, se rebeló contra su padre, intentando usurpar el trono. La rebelión de Absalón fue uno de los momentos más dolorosos para David. Aunque finalmente recuperó el control del reino, la muerte de su hijo durante la batalla lo sumió en un profundo luto. «Absalón, hijo mío», clamó David entre lágrimas, «ojalá hubiera muerto yo en tu lugar». A pesar de los desafíos, David permaneció fiel a Dios hasta el final de sus días. Antes de morir, instruyó a Salomón sobre cómo gobernar con justicia y obedecer los mandamientos del Señor. Su legado no solo se reflejó en el establecimiento de un reino fuerte y unificado, sino también en los salmos que escribió, expresando sus más profundas emociones, desde la alabanza hasta el arrepentimiento. David murió a una edad avanzada, habiendo reinado durante 40 años. Fue enterrado en Jerusalén, la ciudad que había convertido en el corazón de Israel. Aunque su vida estuvo marcada por victorias y derrotas, pecados y redenciones, David fue recordado como un hombre conforme al corazón de Dios, no por su perfección, sino por su sincero arrepentimiento y su fe inquebrantable. La historia de David nos enseña que incluso los más grandes líderes y héroes tienen fallas, pero lo que define su carácter es cómo enfrentan sus errores. David, a pesar de sus pecados, nunca dejó de buscar a Dios, reconociendo su necesidad de guía y misericordia divina. Su vida es un recordatorio de que no somos definidos por nuestras caídas, sino por nuestra disposición a levantarnos, arrepentirnos y confiar en el plan de Dios. En última instancia, la grandeza de David no residió en sus logros como rey o guerrero, sino en su humildad y devoción al Señor, dejando un legado que continúa inspirando hasta el día de hoy. Si te gustó esta leyenda, regálanos un me gusta y compártela con tus amigos. Y para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia llena de misterio.